Me presento nuevamente, así rápidamente. Mi nombre es Sara Casas Buenas Quiroga, soy arquitecta egresada de la Universidad Nacional en el año 2012. Realicé la especialización en mantenimiento y conservación de edificaciones en la Universidad del Valle. Digamos, mi interés por este tema inició en mi experiencia profesional. Estuve trabajando como en la supervisión de contratos de mantenimiento en el IDRD y en el Archivo General de la Nación. Entonces esto me llevó a preguntarme muchas cosas acerca del mantenimiento y a querer adquirir nuevas herramientas para la administración de las edificaciones en cuanto a mantenimiento. Bueno, soy emprendedora desde el año 2021 en temas de mantenimiento y remodelaciones también. Los objetivos de esta charla son pues los de orientar sobre la importancia de diseñar estos planes de mantenimiento a largo plazo para definir los presupuestos anuales de las instituciones y así garantizar la correcta conservación de los edificios. Y luego estaré compartiendo mi experiencia en el diseño del plan de mantenimiento correctivo y preventivo para las fachadas del Archivo General de la Nación. Bueno, quiero invitarlos a reflexionar acerca de este tema. Realizar las actividades de mantenimiento de una edificación sin un plan de mantenimiento previo puede generar frustraciones para la organización. Los gastos realizados pueden dar la sensación de ser gastos mal invertidos. Muchas veces genera mucha frustración y el hecho de que de pronto no se vea la continuidad en el mantenimiento. ¿Por qué? Porque son actividades que se realizan fuera de un marco general de actividades previamente definidas, que nos ayudan en la continuidad del mantenimiento, la evaluación de prioridades y ayudan a generar las justificaciones a las inversiones que se van a realizar y que se van a ver reflejadas en la apariencia y funcionalidad de las instalaciones. Entonces, como índice vamos a ver qué es un plan de mantenimiento, los beneficios que esto trae, los tipos de mantenimiento, los enfoques del mantenimiento, los sistemas del edificio en donde podemos enfocar ese mantenimiento, las etapas en las que se desarrolla el plan de mantenimiento. Ahí vamos a ver el ejemplo del diseño para el Archivo General de la Nación. Entonces, bueno, ¿qué es un plan de mantenimiento? Corresponde básicamente a enlistar, cuantificar y planear todas las actividades que se necesitan realizar a lo largo del tiempo para buscar la conservación de las edificaciones. Estas actividades pues son definidas en base a los ciclos de periodicidad necesarios para lograr el continuo mantenimiento de la edificación. Para esto se tiene en cuenta las necesidades del inmueble, la durabilidad técnica de los productos a aplicar, así como la durabilidad estimada de las actividades a realizar, con el fin pues, de alargar la vida útil, la rentabilidad y la apariencia del edificio. Por ejemplo, en esto de la durabilidad técnica de los productos a aplicar, no es lo mismo definir un mantenimiento de impermeabilización de cubierta en manto asfáltico, donde se debe desarrollar un mantenimiento cada 18 a 24 meses con pintura bituminosa, que un mantenimiento de impermeabilización en membrana en PVC, que tiene una durabilidad aproximada de 12 años. En cuanto a la durabilidad estimada de las actividades a realizar también, no es lo mismo una durabilidad o un mantenimiento para una zona de oficinas que para un colegio, ¿cierto? O sea, un colegio está expuesto a muchos más factores que determinan que se haga el mantenimiento con más continuidad. Entonces, en los beneficios encontramos que pues la mayoría de los costos estarían planificados. También facilita la realización de presupuestos anuales
para la organización y ayuda a reducir los gastos imprevistos. También se puede definir una inversión priorizada de bienes, permite elegir qué actividades priorizar, también para generar ese continuo mantenimiento en las instalaciones. Por ejemplo, nos permite decidir entre si es más importante el lavado de tanques o, por ejemplo, la pintura de las puertas, ¿cierto? Decidir también entre realizar el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas o las redes de gas. Digamos, cuál de estas dos sale pues más económica de realizar. También se puede realizar por etapas o por componentes del edificio, dependiendo de la necesidad de la institución y del presupuesto. Pero pues ya está definida previamente las actividades que se necesitan realizar. También habría una mejor funcionalidad de los bienes, lo que se traduce en una imagen positiva de las instalaciones y pues generalmente pasa mucho en nuestros edificios, por ejemplo, estatales, que cuando no hay una continuidad en el mantenimiento, las personas generalmente lo juzgan como una mala administración de los recursos. Entonces permite una nueva visión, una imagen positiva de una buena administración. Entre los tipos de mantenimiento están 3 grupos principales. Está el mantenimiento correctivo, el preventivo y el predictivo. En el mantenimiento correctivo están todas las actividades no planificadas, a veces imprevistas, o planificadas previamente para corregir defectos presentados en la edificación, en diferentes elementos. En este caso, pues vemos una fachada en donde se ha caído la mayoría del pañete. Entonces, bueno, podemos entrar a corregir esto, como su nombre lo indica. Perdón, Sara, discúlpame, es que por silenciar a alguien que tenía el micrófono abierto, te silencié. Si puedes, por favor, abrir nuevamente el micrófono. Ok, Listo, ya te escuchamos. gracias. Listo. En el mantenimiento preventivo, entonces, es ese proceso cíclico que busca mantener un continuo servicio en el edificio, programando actividades cíclicas y buscando prevenir futuros daños que afecten a los elementos de la edificación por imprevistos presentados precisamente. Digamos que el ideal en nuestros edificios es realizar un mantenimiento preventivo en un 90% y un mantenimiento correctivo en un 10%. Pero tristemente la realidad es que hacemos un mantenimiento preventivo de un 10% y un mantenimiento correctivo de un 90%. También entre los tipos de mantenimiento, el predictivo es el que se utiliza para determinar actividades de acuerdo a pruebas periódicas realizadas por sensores o por técnicos expertos en los diferentes procedimientos o equipos que componen la edificación. Por ejemplo, para este tipo de mantenimiento predictivo se está utilizando cada vez más en los edificios el sistema de gestión Building Management System. Este sistema de gestión permite tener un control y una automatización de los edificios, en donde por medio de domótica se recopila la información necesaria de los diferentes componentes y se pueden generar alertas y periodos definidos para realizar el mantenimiento de los edificios, de los equipos, perdón, del edificio. En este sistema de gestión se están incluyendo actualmente, por ejemplo, los equipos eléctricos, el sistema de climatización o tratamiento de calidad del aire, la producción de energía renovable, los medidores de electricidad, gas y el control de acceso, las cámaras de vigilancia,
La mayoría de equipos, digamos, eléctricos y electrónicos están incluidos ahí, pero también es posible incluir sensores para los equipos hidráulicos, equipos de calidad del aire, climatización. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo llegar a ese mantenimiento predictivo, que nos diga, que nos alerte cuándo se debe realizar el mantenimiento de los equipos. En cuanto a los enfoques del mantenimiento, tenemos dos enfoques. Uno es el sistema envolvente, que pues se traduce a los exteriores del edificio, y el sistema interior, que son todos los sistemas que componen el interior del edificio. En el sistema envolvente entonces encontramos fachadas y cubiertas generalmente, donde se involucran tejados, ventanas, jardineras, impermeabilizantes de cubierta o terrazas, elementos especiales en fachadas, etcétera, ¿no? Todo lo que involucre fachadas y cubiertas. En el sistema interior ya encontramos o podemos subdividir en el sistema arquitectónico y estructural, donde involucramos columnas y vigas, puertas y ventanas interiores, muros internos, pisos, entre otros. También estaría el sistema eléctrico, donde incluimos lámparas y bombillas, acometidas eléctricas, tableros, breakers, cableado eléctrico, interruptores y tomacorrientes, también entre otros, ¿no? Estaría también el sistema de comunicaciones, que incluye, por ejemplo, racks de distribución, cableado eléctrico, módems, cámaras y alarmas, también entre otros. Y también podemos enfocarnos, por ejemplo, en el sistema hidráulico, en donde estaría incluido la red sanitaria, la red hidráulica, los tanques de agua, tanques de tratamiento de agua, y así hay muchos más sistemas. Como ahorita lo mencionaba, están también los sistemas de limpieza del aire interior. Entonces, para desarrollar el plan de mantenimiento, hay 6 etapas generales, en donde encontramos que la primera es el diagnóstico preliminar del mantenimiento, el inventario de elementos que componen el edificio, el diagnóstico de esos elementos que vamos a intervenir, el diseño como tal del plan de mantenimiento y la ejecución. Por último, se realizaría un seguimiento y actualización de este plan de mantenimiento. Bueno, un ejemplo que traigo para este diálogo es el diseño del plan de mantenimiento correctivo y preventivo para las fachadas del Archivo General de la Nación. Este trabajo lo realicé con mi compañera Daniela Camargo Molano para tener el título de especialista en mantenimiento y conservación de edificaciones. Bueno, para los que de pronto no conocen dónde queda este edificio, está ubicado en Bogotá en la calle Sexta y Carrera Sexta, al sur de la Plaza de Bolívar. Es un edificio que fue declarado como bien de interés cultural en el año 2007, según resolución del Ministerio de Cultura, y fue construido por el arquitecto Rogelio Salmona. Se compone de 2 bloques de 2 pisos y 3 pisos, más 2 sótanos que están unidos a través de los sótanos y de un puente de vidrio. Fue construido entre los años 1991 y 1993 y, digamos, su materialidad es mayormente en ladrillo, sobre todo pues en muros divisorios y muros exteriores. Bueno, este edificio fue entregado con sus manuales de mantenimiento y sus planos récord. Sin embargo, durante los 30 años de vida útil que tiene aproximadamente, estos manuales de mantenimiento estaban desactualizados, al igual que muchos de los planos, tanto arquitectónicos como eléctricos, hidráulicos y entre otros.
Entonces, en el grupo de recursos físicos iniciamos a actualizar estos planos, actualizar un poco el tema de, por ejemplo, lo que vemos en la foto de la izquierda, es que se actualizó la iluminación a iluminación LED y se hicieron bastantes mantenimientos al interior del edificio. Sin embargo, pues empezamos a notar que habían bastantes deterioros al exterior del edificio y en el área, en la zona de cubiertas. Estas, por ejemplo, son fotos del bloque norte y aquí tenemos algunas fotos del bloque sur. Bueno, como tal, entonces nos enfocamos en el mantenimiento de las fachadas, pues debido a los deterioros que encontramos en estas, y bueno, también porque era más factible de realizar este mantenimiento. Como primera etapa, pues ya lo había mencionado, hicimos un diagnóstico preliminar en donde realizamos un levantamiento fotográfico con vuelo de dron. Esto nos permitió pues tener una visión general del edificio, del sistema envolvente, y también una visión un poco más detallada, como vemos en las fotos de la izquierda, donde pues estos detalles de tanto de suciedad como de algunas fisuras que habían en el ladrillo, en los muros, no se podían observar a nivel de peatón. Y bueno, encontramos que había presencia de palomas y roedores en fachadas, sobre todo en los nichos del bloque sur, que son los que, bueno, se observan aquí en la foto de la izquierda. También suciedad acumulada en fachadas, humedad y desprendimientos de ladrillos, sobre todo en los muros de cubierta, que estaban, pues hacía falta confinamiento. Esto pues causaba el deterioro de la fachada y también provocaba un riesgo en la conservación de los archivos que custodiaba. ¿Por qué? Porque había una mala calidad del aire interior, y en las mediciones que realizaba el grupo de conservación del Archivo General de la Nación encontraban pues que habían muchos factores contaminantes en los depósitos, en los archivos, que venían precisamente de la suciedad encontrada en las celosías, sobre todo en lo que generaba el popo de paloma, las plumas, todo lo que ellas podían dejar allí. Y bueno, esto producía una mayor inversión en la conservación de archivos, enfermedades en el personal, crecimiento acumulado de microorganismos y daños en los archivos custodiados. Entonces, digamos que ahí había también una justificación de por qué era importante intervenir las fachadas. Hicimos entonces este recorrido del edificio, levantamiento de planos, tuvimos en cuenta las solicitudes del cliente, que en este caso era el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Cultura, y también influía la Fundación Rogelio Salmona. Luego hicimos un levantamiento del ciclo de mantenimiento actual, encontrando que en los muros se hacía una inspección mensual enfocada básicamente en los nichos donde había presencia de palomas. Había también una limpieza trimestral enfocada solamente en esos nichos, ¿sí? No había, digamos, otro enfoque, era como lo que más se le hacía mantenimiento. Se hacía una reparación también trimestral de las mallas antipalomas que se ubicaban dentro de los nichos, y era una intervención pues muy superficial y que se hacía solamente con escalera dieléctrica, ¿sí? Porque el personal de aseo no tenía contratado el tema de trabajo en alturas, entonces solamente hacía la limpieza de hasta donde llegaba. En las fachadas exteriores encontramos que la última limpieza que se había hecho
y no a no a toda el área de fachadas se había realizado hace 5 años atrás. También pues es muy importante mirar, observar la materialidad de las fachadas. En este caso, esta fachada estaba compuesta en su mayoría por ladrillo tipo mur, de color arena. Muchos de los muros estaban también realizados en ladrillo tipo jamba y en ladrillo alfajía. Estos ladrillos pues son especiales, un diseño especial que realizó la ladrillera Santa Fe y pues también precisamente y la ladrillera Mur para el proyecto. Bueno, también tendríamos las ventanas en aluminio, los vidrios ubicados en los muros con ladrillo tipo jamba, las rejillas internas en aluminio que se ubicaban en el bloque sur. En el último mantenimiento que se había realizado, se había utilizado un rince llamado rince combi. Este rince pues era aprobado por la Fundación Rogelio Salmona y el Ministerio de Cultura, entonces eso lo tuvimos que tener en cuenta. También a través de los años se había aplicado un gel repelente de aves. Este dejó manchas en la parte interior de los nichos de celosías caladas. Entonces, como podemos observar, se habían dejado unas manchas negras donde pues tocaba tener especial cuidado de hacer una limpieza profunda en esa zona. Y presentaba la instalación de mallas antipalomas. Esta es una foto, digamos, al interior del nicho, donde podemos observar que pues habían plumas, había suciedad, a veces se encontraban nidos y tocaba limpiar. Otras consideraciones a tener en cuenta fue que el edificio no tenía la posibilidad de utilizar anclajes certificados. Por esta razón se habían utilizado anclajes por contrapesos y escaleras dieléctricas. También la presencia de zonas verdes alrededor de las fachadas dificultaba el uso de equipos tipo manlift. También, aunque existía un manual del edificio, en este caso mencionaba la limpieza de los ladrillos con ácido muriático, y pues este tipo de limpieza no es recomendada para los ladrillos hoy en día. No existía tampoco un plan de preventivo ni correctivo actualizado para realizar el mantenimiento de estas fachadas. Entonces, bueno, eso nos daba como detalles para justificar la importancia de la intervención. Lo siguiente fue la etapa de inventario de elementos. Entonces, por medio de planos, realizamos una contabilidad, una cuantificación de los metros cuadrados a intervenir. En total eran 8.544 metros cuadrados, incluyendo pues muros exteriores y jardines exteriores. Luego asignábamos un código para el tipo de fachada, determinábamos el área o cuantificábamos el área que tenía cada fachada, y esto lo hicimos para el bloque norte, el bloque sur, como vemos aquí, las áreas de fachadas en terrazas de bloque norte y en terrazas de bloque sur. También en muros exteriores de parqueadero y muros exteriores de jardineras. Encontrando entonces que el bloque norte tenía un área mayor a intervenir que el bloque sur, y el área menor a intervenir eran los muros exteriores. Entonces eso también nos da calificativos para que la administración decida, bueno, si por ejemplo el bloque norte tiene más área a intervenir, podríamos hacerlo de primeras, o más bien, digamos, si sale más costoso, entonces empecemos por el de menor área. También hacíamos un conteo general de elementos de ventanería en aluminio, cuántas puertas habían en vidrio, cuántas puertas eran metálicas, cuántas claraboyas habían por cada bloque. Y a estos elementos le asignábamos un código por grupo de elementos.
Bueno, esto también nos dio que la materialidad de la fachada era un 81% en ladrillo. Por ejemplo, un 3% era de ventanas proyectantes, un 2% eran de ventanas fijas, y así teníamos una claridad de la materialidad a intervenir. En la tercera etapa hacíamos un diagnóstico de estos elementos. Bueno, por medio de los planos hacíamos fichas de calificación y bueno, esto es algo que también se solicita mucho para las intervenciones a bienes de interés cultural, por ejemplo, por el Ministerio de Cultura. Aquí vemos un ejemplo donde podíamos determinar entonces qué áreas tenían, por ejemplo, suciedad, desprendimientos, fisuras, grietas, qué áreas estaban para intervenir por bueno, contaminación por animales, organismos vegetales o bueno, otro tipo de contaminación. Y por ejemplo, encontrábamos que en la zona del antepecho de la cubierta habían bastantes fisuras y grietas por falta de confinamiento de muros. Y en la parte inferior, la que digamos estaba más cerca del suelo, ¿sí? En el sótano 1 y 2, ahí encontrábamos más fluorescencias. Entonces sabíamos ya que teníamos que utilizar un producto especial para esto. Bueno, en general entonces encontramos que había suciedad por depósito, suciedad por lavado diferencial, es decir que seguramente habían lavado unas zonas de la fachada pero otras no. También encontrábamos oxidación y eflorescencias en muchos de los muros en ladrillo. Grietas, por ejemplo, en un 3.5% y fisuras en un 6.9%. Esto nos llevó a justificar el tema de que el área de fachadas con patologías era un 86% y el área sin patologías era un 14%. Y que lo principal era realizar un mantenimiento correctivo. La siguiente etapa fue ya el diseño del plan de mantenimiento, donde determinamos, bueno, qué actividades íbamos a realizar, los recursos y equipos y personal necesario, el cronograma y el presupuesto. Por ejemplo, definíamos que necesitábamos utilizar en lo posible un anclaje portátil certificado y proponer en los nichos unas mallas antipalomas, pero de otra materialidad más resistente, como por ejemplo esta que vemos en la foto es un ejemplo del Palacio de Justicia. Ellos también tienen unas mallas en la fachada y eran mucho más resistentes. Entonces, por grupo de actividades definimos unas actividades estándar, ¿sí? Y asignamos un código. Definíamos también los recursos necesarios. Por ejemplo, era muy importante saber si el mantenimiento se podía hacer con personal propio o personal subcontratado. Qué tipos de equipos se necesitaban, como por ejemplo lo que les mencionaba de los anclajes certificados. Y en el tema de que era un mantenimiento correctivo, la fuente de costos era una inversión. Bueno, definíamos el cronograma por grupo de elementos y los APUs, en donde encontrábamos pues los valores de equipo y herramientas, materiales, transporte y mano de obra por actividad. Bueno, este es un fragmento, digamos, del presupuesto que realizamos y pues nos dio un total de intervención de 512.340.564 pesos, en donde, bueno, se definían costos directos, que son los de mano de obra, equipos y materiales. Los costos indirectos, pues ya son utilidad,
imprevistos y administración. Bueno, una PU, como me preguntan por el chat, es un análisis de precios unitarios. Esto quiere decir que por cada actividad se define qué precio tienen los materiales, qué precios tienen o qué costo tiene el transporte, qué costo tiene la mano de obra y los equipos o herramientas. Esto pues Disculpa, arquitecta. También preguntan cómo se llaman esas otras mallas contra palomas. Las del Palacio de Justicia. Sí. Sí, tengo refundido ahorita el nombre. Qué pena con ustedes, pero ahorita se me fue el nombre de esas mallas. Sí. Bueno, en este presupuesto correctivo, al hacerlo por grupo de muros, de fachadas, pues ya podíamos definir qué precio tenía, por ejemplo, intervenir las jardineras solamente, los muros exteriores, las fachadas del bloque sur o las fachadas del bloque norte. Por ejemplo, pues veíamos que el costo de intervenir las fachadas del bloque norte era mayor que el costo de intervenir las fachadas del bloque sur. Ya definiendo y que, digamos, la organización realizara este mantenimiento correctivo, se podía dejar como planteado el mantenimiento preventivo. En este mantenimiento, pues la diferencia es que las actividades tienen su ciclo de realización, tienen recursos y equipos y personal necesario también, pero el cronograma es cíclico y el presupuesto también es cíclico. Bueno, también teníamos pues por grupo de actividades, pero hacíamos una periodicidad, entonces semestral, anual, cada 3 años, cada 5 años, cada 10 años, de acuerdo también a la durabilidad de por ejemplo, los productos a aplicar. Por ejemplo, en el caso de cambio de película protectora de vidrio o ventana de vidrio, perdón, vuelvo a decir, realizar cambio de película protectora de vidrio para ventana. Esta la definíamos cada 10 años. ¿Sí? También definíamos los recursos necesarios, si lo podía hacer el personal in-house o si se debía subcontratar, qué recursos se necesitaban y qué materiales. Aquí la fuente de costos entonces ya era una fuente de costos de mantenimiento normal, ¿no? O sea, no era una inversión adicional. Y el cronograma, entonces aquí como vemos lo definimos, en este caso lo definimos a 5 años y a 10 años, y como un ejemplo de cómo sería a 10 años. Entonces encontrábamos que después de realizar el mantenimiento correctivo, el siguiente año la inversión era de 27 millones, por ejemplo, bueno, más de 27 millones. En el segundo año era una cifra similar, solo que se proyectaba con aumentos del IPC a 28.398.000. En el tercer año, por algunas actividades que estaban planeadas para ese tercer año, se aumentaba el presupuesto a 56.462.000. En el cuarto año volvía y bajaba el valor a 31.309.000, o sea, el valor digamos que es similar al del primer y el segundo año, solo que con los aumentos proyectados a ese año. En el quinto año entonces volvía a realizarse la limpieza de fachadas y pues era un costo un poco similar al del mantenimiento correctivo, y al 10.º año volvía a realizarse la intervención total de las fachadas y el presupuesto pues aumentaba.
Entonces decíamos que los costos fijos, esto nos ayudó también a definir los costos fijos anuales con personal propio y los costos a subcontratar por año. De este ya es el presupuesto general, en donde encontramos que en el presupuesto correctivo había una inversión de 512 millones, más de 512 millones. Luego en el siguiente año era pues de 27 millones, en el segundo año de 28 millones, en el tercer año de 56 millones, cuarto año de 31 millones y en el quinto año de 292 millones. Para que en un décimo año, por ejemplo, la intervención fuera de 465 millones de pesos, un poco más. Pero digamos, podemos comparar que la inversión realizada en el presupuesto correctivo era diferente en el décimo año, ¿sí? O sea, se reducía la inversión en el décimo año. Bueno, ya como para ir finalizando, entonces hacíamos estas recomendaciones. Era recomendable adquirir los anclajes portátiles certificados, o sea, que el archivo general los comprara, debido a que el alquiler resultaba más costoso que la compra en toda esta evaluación, en toda esta evaluación que hicimos presupuestal, en el tiempo establecido en el cronograma. Después de completar el mantenimiento correctivo, es recomendable o era recomendable volver a realizar mediciones de aire al interior del edificio para así comprobar pues la efectividad de la limpieza efectuada en fachadas. Y como, bueno, como conclusiones finales, ahorita pues de todas maneras vamos a tener espacio para preguntas. Tenemos que, por ejemplo, el personal de mantenimiento propio de la organización debe tener conocimiento, ojalá, de patologías y debe ser instruido en el diagnóstico de las actividades de mantenimiento de acuerdo a la estandarización de actividades previstas en el plan de mantenimiento. Entonces, digamos, el personal propio, si ya tenía definidas unas patologías y unas actividades estándar, ya podía hacer una inspección de qué actividades debían realizar en la siguiente intervención. O sea, ellos ayudaban a actualizar el plan de mantenimiento. También resultaba más conveniente que las actividades especializadas, por ejemplo, las que requerían trabajo en alturas, fueran ejecutadas por medio de empresas contratistas especializadas en estas tareas y en trabajo en alturas, debido a que realizarlas con personal propio de la entidad pues generaba más riesgos, tanto administrativos como de seguridad. Para realizar también planes de mantenimiento del tipo correctivo preventivo es de vital importancia realizar un inventario de todos los elementos que componen el área a intervenir. Esto pues a través de visitas al inmueble, fotografías y planos. Y al realizar un diagnóstico del área o especialidad a intervenir, es preferible estandarizar las actividades, bueno, como les decía anteriormente, porque esto facilita la comprensión del plan de mantenimiento al personal propio de la organización. Por último, pues es muy importante y por eso, digamos, me animé a dar esta charla, porque, bueno, tanto para los egresados en arquitectura como para egresados en otras profesiones que se ven enfrentados a dirigir el mantenimiento de la planta física de las instituciones o las propiedades horizontales, por ejemplo, administradores de propiedades horizontales, es importante que ellos conozcan un poco más acerca de este diseño de planes de mantenimiento, porque permite fijar los protocolos para realizar las intervenciones continuamente y pues definir el presupuesto para que la administración pues lo incluya dentro de sus costos de funcionamiento.